a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Son las imágenes de la UCI del Hospital de Salamanca en plena crisis del coronavirus. Es la primera vez que vemos el intenso trabajo de los sanitarios enfrentándose a la pandemia. Hemos hablado con 3 de ellos que vivieron en primera persona la llegada inesperada de enfermos en masa. Y hoy nos relata cómo fueron aquellos difíciles días. Yo creo que los momentos más duros era cuando llegábamos, nos poníamos el traje de la NASA, entramos ahí totalmente impersonales. No nos veían ni hablar, los pacientes eran mayores, no nos escuchaban. Y ahora empezamos otra vez a subir al ritmo de escalada que tuvimos la última vez. No sé si lo aguantaríamos. Buenas tardes. Castilla y León, excepto el Bierzo, sigue en fase 1 y nuestros movimientos siguen siendo los mismos. De hecho, hay áreas de salud rural que ya entran en la 4ª semana en esa misma fase. Hoy la polémica del día la centra la ministra Irene Montero, que ha sido pillada en un vídeo reconociendo al día siguiente del 8M que la bajada de personas en la manifestación del Día de la Mujer se debió al coronavirus, es decir, que era totalmente consciente de que había un riesgo. Un nuevo frente para el gobierno, como el que también le puede venir encima tras conocerse que envió a 6 inmigrantes a Soria y uno de ellos ha dado positivo. Lo que tenemos claro es que los datos de muertes ofrecidos por el Ministerio de Sanidad siguen siendo confusos, y más hoy tras conocerse los publicados por los servicios funerarios. Ruth García, contabilizan 15.000 muertos más que el Ministerio, y hoy Fernando Simón ya habla además que es la primera vez que no se ha detectado ningún fallecido en las 24 últimas horas. Las cifras no cuadran. Sanidad ha notificado que ha habido 0 muertos en las últimas 24 horas. Lo curioso es que en Castilla y León ha habido 2 fallecimientos, los 2 en Valladolid. Un baile de cifras que también ha destapado la Asociación de Profesionales de los Servicios Funerarios. Calculan que las muertes reales por coronavirus podrían llegar hasta las 44.000. Es el día después de la inédita granizada caída ayer en la localidad salmantina de Martín de Yeltes, en pleno Campo Charros. Aún con el susto en el cuerpo, evalúan los destrozos, calles inundadas, vecinos que han tenido que salir en Zodiac y ganado ahogado. Tengo un muerto allí y otro aquí, y esa pared me la ha tirado, me ha ahogado, un montón de gallinas. Ha cambiado el tiempo después del sol y el calor del verano de la semana pasada. Ahora los grandes protagonistas están siendo las lluvias y las tormentas por las tardes, y así vamos a seguir esta semana. Las temperaturas bajarán poco y seguirán altas. Ya empezamos a tener cifras más realistas sobre la situación económica regional. Hemos pasado ya de la desaceleración a la recesión económica. El efecto del COVID-19 ya tiene su reflejo en las estimaciones del PIB. En el primer trimestre de 2020 registró un descenso del 3,2% en nuestra comunidad, frente al descenso de la media nacional del 5,2% en tasa interanual. Se espera que este trimestre la caída sea mayor. El consejero de Hacienda ha asegurado que, a pesar de la situación de incertidumbre, no desisten en presentar presupuestos este año. No hemos renunciado a presentar el proyecto de presupuestos, pero sí, lógicamente, decimos que para presentar el proyecto de presupuestos hace falta conocer con certeza algunos datos de los cuales hoy carecemos con cierta visibilidad. Ya no digo precisión, pero con cierta orientación, tanto cuál va a ser el escenario de ingresos, de evolución de los ingresos y de transferencias del Estado, como cuál va a ser la evolución final del gasto en determinadas actividades muy ligadas a la crisis sanitaria. Y más cifras preocupantes ante lo que ya es una crisis económica en ciernes. Se desploman las matriculaciones de turismos en mayo. Solo han sido 34.000 unidades, un 73% menos que el año pasado, su peor cifra histórica tras la del mes de marzo. En Castilla y León la caída es similar, con solo 770 matriculaciones.
Estas cifras preocupan mucho al sector de la automoción. El viernes pasado conocíamos la buena noticia de que Grupo Renault no va a cerrar ni a despedir trabajadores en sus fábricas de España, entre ellas, claro está, la de Valladolid y Palencia, pese al reajuste de plantilla previsto a nivel mundial de unos 15.000 trabajadores. Una decisión que tranquiliza a la economía regional, porque no se trata solo de las fábricas que Renault tiene en ambas provincias, sino también de las empresas auxiliares que dependen de ellas. Hoy queremos analizar precisamente cuál es la situación de las industrias de componentes, es decir, con las que se fabrican los coches. Estamos hablando de un sector que ocupa el 4% del PIB nacional y soporta más de 370.000 empleos directos e indirectos. Solo en Castilla y León hay 180 empresas de componentes. Para ello tenemos desde Madrid al director general de la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto, José Portilla. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Sí, la semana pasada fue clave para el sector de la automoción. Conocíamos lo que decíamos antes, el cierre de las plantas de Nissan en Barcelona, pero también que Renault sigue apostando por sus fábricas en España. Entiendo que hay una gran incertidumbre en las empresas de su sector, que dependen casi en exclusiva de las fábricas automovilísticas. Pues sí, efectivamente, la situación de incertidumbre está afectando a todos los sectores, al sector industrial y de manera muy potente al sector de automoción, que tuvo que parar todas sus instalaciones, factorías en todo lo que es el recorrido de la cadena de valor, desde las fábricas de vehículos a las fábricas de componentes y a la distribución. No obstante, podemos decir que ya a fecha de hoy, en las 2 últimas semanas de mayo, casi el 100% de los fabricantes de componentes en España han reiniciado sus actividades. Eso sí, de una manera muy gradual y progresiva y dependiendo de la cadencia de pedidos que vienen de las factorías de automóviles, que no están al 100%, indudable en estos momentos. Sí, anunció el presidente del Gobierno este fin de semana un plan para estimular al sector de la automoción. Sé que Sernauto está en conversaciones con el Ministerio de Industria estos días. Hablaba Pedro Sánchez de varias medidas. Hablaba de la renovación del parque de vehículos, estímulo a la inversión, ayuda a la liquidez. ¿Cuál es la más inmediata, teniendo en cuenta de que hablamos de un sector que representa el 10% del PIB y que requiere de forma urgente acciones para incentivar la demanda? Bueno, la más inmediata, indudablemente, es un plan de incentivos a la demanda que anime a los usuarios a adquirir un vehículo, ¿no? Y más en una circunstancia donde parece ser que en los próximos meses puede ser un argumento la seguridad individual de las personas en la compra de estos vehículos, ¿no? Entonces, en un primer paso, indudablemente, ese plan de incentivos a la demanda y también medidas para fomentar la liquidez de las empresas, sobre todo de las pymes, que son las que tienen menos músculo financiero, desgraciadamente, para afrontar esta situación. Ya en el medio y largo plazo, pues hemos planteado otra serie de medidas de carácter más estructural, relativas a la fiscalidad de la automoción, relativas a la inversión en I+D+I, pero bueno, esperamos que muy pronto ya el Gobierno pueda poner encima de la mesa este plan en el que venimos trabajando y que permita pues fomentar una industria que es tan tractora de tantas otras en España y que genera tanto empleo y tanta riqueza en el ámbito del país, ¿no? Siempre en época de crisis económicas, y ya lo vimos en 2009, el sector de la automoción es uno de los que peor salen, los peor parados por la crisis de consumo, fundamentalmente. Sin embargo, también hemos visto que es el que más puede después tirar para su recuperación posterior. ¿Cuándo volveremos a entrar a los concesionarios para comprar coches como lo hacíamos hace apenas 3 meses? Bueno, una de las primeras medidas que hemos puesto en marcha encima de la mesa es la reactivación de la actividad, ¿no? Por prescripción legislativa había una limitación para aquellos concesionarios mayores de 400 metros. Esta se va a ir resolviendo en los próximos días. Los concesionarios han puesto en marcha unos protocolos muy estrictos de seguridad para poder atender a los clientes tanto en los talleres como en las oficinas de venta, y entendemos que esta situación se va a ir normalizando, aparte de que han puesto en marcha un canal de venta online que se está mostrando efectivo, pero esperamos que en próximas fechas, ya dentro de aproximadamente 3-4 semanas, con toda tranquilidad, en la mayor parte de los concesionarios de España puedan disfrutar de estas condiciones de seguridad para que cualquier persona interesada en adquirir un vehículo pues pueda desplazarse al mismo. Sí, señor. Uno de los principales factores que argumentaba Renault para dejar intactas sus fábricas de Valladolid y Palencia es que son competitivas. ¿También lo son las empresas proveedoras de estas marcas?
Absolutamente. El hecho de que tengamos en España 17 factorías de vehículos, siendo el segundo productor europeo y el 10º al nivel mundial, solamente se explica por la competitividad del sector de componentes, ¿no? Piensen ustedes que el 75% del valor de un vehículo lo aporta el sector de componentes, un sector de altísima tecnología que invierte el 4% de su facturación en I+D+I y que tiene que mantener una ventaja competitiva porque, desgraciadamente, ninguna de las 17 factorías que están radicadas en España son de capital español. Por lo tanto, tenemos que presentar una ventaja competitiva en forma de conocimiento, de know-how, de desarrollo de nuevos productos que permitan mantener esa ventaja competitiva y nos coloquen y nos asignen modelos aquí en España respecto a nuestros competidores más directos, como puede ser en Francia o Alemania. Pues José Portilla, presidente de Sernato, mucha suerte, porque, bueno, como decíamos al principio, son 180 empresas de proveedores de automoción que hay en Castilla y León y esperemos que el sector pueda repuntar. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Rocío Orbella se ha estrenado hoy como presidenta de la empresa familiar de Castilla y León, con 163 asociados, reclamando al Gobierno regional medidas para conseguir liquidez, solvencia y confianza para las empresas. En este sentido, han pedido reducir tributos, eliminar el impuesto de sucesiones, implantar el silencio administrativo para las licencias vinculadas a inversiones o préstamos condonables si van a ser para pagar los costes fijos. Con más de 33.000 ERTEs, tenemos que impedir que se conviertan en ERES y solicitar su colaboración al Gobierno regional para que despliegue en este 2020 y como situación excepcional todas las medidas de apoyo a su alcance. Vamos a estar al lado del sector empresarial porque entendemos que no hay mejor manera de garantizar el empleo que ayudar a la clase empresarial, al sector empresarial y compartir el mensaje de esperanza, de optimismo. Hoy el Gobierno central habla por primera vez de 0 muertos en las últimas 24 horas. Por su parte, la Junta de Castilla y León los cifra en 2 los fallecidos en la comunidad. La confusión de estas cifras de fallecidos, de contagios, es una constante y a esto se suma que hoy los servicios funerarios han dado datos que son mucho mayor que los que da el Ministerio de Sanidad. Ruth García, buenas tardes. Efectivamente, José Luis, la Asociación de Profesionales de los Servicios Funerarios calculan que las muertes reales por coronavirus llegarían hasta las 44.000. Hay comunidades autónomas que prácticamente duplicarían el número de muertos, que incluye también los sospechosos por COVID-19 y que engloba los muertos en las residencias de mayores, en las viviendas particulares y en los hospitales. En el caso de Castilla y León la cifra no varía, pero lo que llama la atención es ese dato global que difiere mucho de la información aportada por el Gobierno. Recordemos que la cifra oficial es de más de 28.100 fallecidos. A todo este embrollo de números se suma además que el Ministerio de Sanidad hoy ha notificado que no ha habido muertes en España por coronavirus. Es la primera vez que el Ministerio da esta noticia. Hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer. Es un dato irreal, puesto que ya solo en Castilla y León la Junta ha contabilizado 2 en las últimas 24 horas. Continúa la lejanía de los datos oficiales con los de la realidad. Hoy ha salido a la luz otro estudio que revela que el número de fallecidos es mucho mayor. La Asociación Española de Profesionales de Servicios Funerarios tasa en 44.000 las muertes causadas por el virus, es decir, un exceso de más de 15.000. Porque creo que es necesario que la sociedad sepa la situación actual. Han recogido los datos del 23 de marzo al 23 de mayo. Ese día Sanidad aún no había corregido la cifra de víctimas, que unos días después se rebajó en casi 2.000. Vamos a ver, los fallecidos son. No puede ser el lunes fallecido una persona y el martes no. Solo en Madrid la diferencia es del doble y en Cataluña ocurre una situación similar. Por eso esta asociación ha querido llegar al fondo de la cuestión para no olvidarse de nadie. Nosotros trabajamos para los fallecidos y para las familias y no puede ser que se haga un homenaje y se obvie a una cantidad de fallecidos bestial. Creen que conocer la realidad es la única manera de actuar ante posibles rebrotes.
De sobra es conocido que los madrileños salieron disparados durante los primeros días del estado de alarma a provincias limítrofes como Ávila y Segovia. De hecho, lo van a seguir haciendo y ahí están los datos de ocupación de las casas de turismo rural este verano. Pero hoy hemos conocido un dato que corrobora este traslado a las segundas residencias en marzo y abril. En pleno estallido de la pandemia se dispensaron 140.000 recetas más que el año pasado. Segovia es una de las provincias más ocupadas por los madrileños. Los madrileños huyeron a sus segundas residencias durante el estado de alarma. Se ha notado que ha venido mucha gente. Nosotros que andamos mucho por ahí también y damos la vuelta, sí se ve. Hay un dato que lo evidencia, el de recetas dispensadas en las farmacias como esta de la granja de San Ildefonso en Segovia. Solo en marzo y abril de este año la cifra aumentó un 230%. Nosotros a lo mejor es normal en verano, que viene la gente y tal, no en esta época, pero sí, se nota que ha habido mucha gente. Sucede lo mismo con la atención sanitaria. Ha subido un 66% el número de personas que acudieron a urgencias o a atención primaria. Que no se han quedado en sus casas, se han venido aquí, a la segunda vivienda. En determinados momentos del año son muchos los ciudadanos que solicitan un cambio de tarjeta sanitaria a esta comunidad por sus vacaciones o por motivos de trabajo. Esa cifra, la de desplazados, es el doble este año respecto a la anterior y más de la mitad de quienes han hecho ese cambio proceden de Madrid. Que puede explicar hasta el 68% de la incidencia, de la mortalidad y de la seroprevalencia de la COVID-19 en cada provincia. Esto significa que hay miles de personas que sortearon los controles y que viajaron en plena pandemia. Eso tuvo sus consecuencias. Los hospitales poco a poco recuperan la normalidad. Hoy, por ejemplo, el de Salamanca ha reanudado las consultas presenciales y con 3 sanitarios de este centro hospitalario hemos hablado hoy tranquilamente tras semanas muy complicadas. Testimonios duros y realistas de cómo vivieron los peores días de la pandemia. El primer recuerdo que tenemos todos, que hablando de este momento, es que no tenemos recuerdos, El primer y único recuerdo que tengo es del primer paciente que vi y a partir de ahí ha sido todo difuso totalmente. Muchos pacientes muy malos, muy graves, muy de golpe, o sea, nos ha desbordado absolutamente todo. Yo creo que los momentos más duros era cuando llegábamos, nos poníamos el traje de la NASA, entramos ahí totalmente impersonales, no nos veían ni hablar, los pacientes eran mayores, no nos escuchaban, no nos entendían. Cuando llegabas a casa intentabas leer lo que habían publicado nuevo, cada día eran pues, un montón de artículos, sobre todo al principio, pero sin ningún tipo de evidencia todavía clara. Entonces pues realmente pues, hemos ido aprendiendo día a día. Estábamos buscando la excusa de por qué ese señor se ponía malo o esa señora se ponía malo, porque no lo entendías, porque te creaba ansiedad, y eso es la realidad. Es que los protocolos que hicimos al principio estaban pensados para tener un máximo de 4 pacientes. Estamos todavía muy cansados y el volver otra vez a vivir todo aquello y cómo nos golpeó de fuerte, o sea, el volver a tener 70 ingresos al día, volver a tener todas las plantas llenas, yo realmente no sé si lo aguantaría. Y seguimos en Salamanca porque allí se está celebrando en estos momentos una concentración bajo el lema Sanitarios necesarios que reclaman que se garantice el puesto de trabajo de todos los profesionales. José Ángel de Caso, cuéntanos. Buenas tardes, José Luis. Pues con el descenso del número de personas contagiadas y fallecidas a causa del coronavirus, algunos de los sanitarios contratados para hacer frente a esta crisis han cesado en su puesto. Hoy, aquí, en este centro de salud de la Alamedilla y en el resto de los que han tenido lugar en Salamanca, se han dado cita a las 8:30 en torno a 200 personas para solicitar que todos esos sanitarios continúen en su puesto porque han demostrado que son necesarios. Además, han pedido que cesen lo que son las consultas telemáticas. No es forma de hacer un diagnóstico, afirman, y debe reanudarse de forma presencial. Polémica entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León. El vicepresidente del Gobierno regional ha enviado al ministro José Luis Escrivá una carta en la que le reprocha al Gobierno que ubicara a 6 inmigrantes en Soria que llegaron por vía marítima de forma irregular y sin haber pasado ninguna cuarentena. De hecho, Sergio Recio, uno de ellos, ha dado positivo en coronavirus.
Así es, en concreto ha sido en uno de los pisos de acogida cuando ya con posterioridad se realizaba esa prueba por PCR y se comprobara que era portador de ese COVID-19. A partir de ahí comenzaban esas labores de rastreo y comprobaban que había otros 5 positivos más. Por este motivo, Francisco Igea, el vicepresidente de la Junta, ha reprochado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que no se realizase ningún control preventivo sobre estos 6 inmigrantes antes de reubicarlos en Soria. De hecho, este tema ya ha llegado hoy mismo al Congreso de los Diputados. Con lo que eso ha significado de contagio de personas a los pisos de acogida donde los han llevado, además de el transporte en el autobús y todo lo que significa, sin haberle hecho ninguna medida de seguridad. Me sorprende porque prácticamente no ha habido traslados entre provincias durante la época de la pandemia, pero no puedo pronunciarme porque desconozco cuál ha sido la situación. Pues Francisco Igea dice que no es aceptable que se hayan producido estos hechos sin el conocimiento de las autoridades sanitarias de Castilla y León ni de los responsables de atención a inmigrantes de nuestra comunidad. Es poco comprensible que personas que acaban de llegar a nuestro país, personas sin ningún control sanitario, sean remitidas a Soria vulnerando la restricción de movilidad actualmente existente bajo el estado de alarma, sin haber sido sometidos a cuarentena previa y sin haber sido sometidos a ningún test de PCR. La Asociación de Defensor del Paciente ha denunciado hoy ante la Fiscalía a la residencia de la tercera edad Vallesol, situada en el barrio de Parquesol, en Valladolid. La asociación denuncia que hoy mismo se ha fugado de esa residencia una mujer de 68 años que estaba ingresada, que tenía demencia y era un caso positivo de coronavirus. Al parecer, la mujer ha aparecido semidesnuda en casa de un hermano que vive a 800 metros del centro. El hermano denuncia que se la ha encontrado en el portal de su casa en pañales, con calcetines y sin calzado. También asegura que en febrero su hermana ya se escapó de la misma residencia. El Bierzo y la Ciana van por delante en la desescalada. Es la única área sanitaria que desde hoy está ya en fase 2, aunque más aislada que ayer, ya que solo se pueden mover en esa zona y no en el resto de la provincia leonesa. Miguel Ángel Blanco, estás dentro de una cafetería, una imagen que hacía tiempo que no veíamos. Cuéntanos cómo lo están viviendo los bercianos. Saludos. Pues los bercianos lo están viviendo con una doble emoción. Por un lado, la alegría de que no haya restricciones horarias, que haya más vida social y más vida comercial, pero también con la responsabilidad de mantener la distancia de seguridad con el resto de personas, utilizar los geles hidroalcohólicos o las mascarillas siempre y cuando sea necesario. De hecho, lo hemos visto. Pero la que es noticia, como bien dices, desde hace muchas semanas no se podía, es entrar en bares o en establecimientos. Pero ojo, que es con muchas restricciones, con distancia de más de 2 metros entre las mesas. Mesas en las que se ha eliminado todo lo común, servilleteros, aceiteras, vinagreras. Ahora se ha aplicado para el comensal que quiera degustar un pincho o una tapa, todo monodosis, utensilios monodosis de usar y tirar para evitar ningún tipo de contagio dentro del establecimiento. También se dispone, como estáis viendo en la imagen, de gel hidroalcohólico. La comarca del Bierzo quiere mantener el tipo por el que el Estado español le ha permitido en las últimas horas entrar en esta fase 2 y es, como ha ocurrido hace muy pocas semanas, de nuevo punta de lanza de lo que esperamos y todos deseamos que pueda pasar en Castilla y León dentro de muy pocos días. Javier disfruta de su primer café en un bar desde el pasado 13 de marzo. Es una cosa que es lo que se echaba de menos. Por la mañana, yo que estoy trabajando, pues a media mañana un cafetín con un pinchito viene muy bien. Ya podemos acceder al interior de los negocios, pero nada de apoyarnos en la barra. Lo importante es que no esté la gente de pie. De pie, porque al estar de pie se aglomera más gente. El Bierzo disfruta de sus primeras horas en la fase 2. En su capital, Ponferrada, se nota más actividad, aunque los ciudadanos viven ajenos a este cambio. Sigo haciendo prácticamente la misma vida que la fase 1, pero bueno, por lo menos se ve más ambiente y más vida en la calle, que eso es lo importante. Igual que la fase 1, yo no veo cambio sustancial. Una fase 2 que aísla a la comarca al menos una semana. Solo podrá conectarse con la Ciana en la misma fase por estar dentro de su área sanitaria. Hemos hecho el trabajo bien y haciendo el trabajo bien tanto la población como el sistema sanitario, como tú bien has dicho, pues los resultados son esos. En eso también somos diferentes. De momento nos conformamos con recuperar algunos de los hábitos que dejamos aparcados antes de esta crisis.
Brutal granizada ayer en varios pueblos de Salamanca. El torrente se formó en un visto y no visto. Puso patas arriba a varios pueblos y a sus vecinos, que no olvidarán la tormenta con la que se despidió el mes de mayo. De esa tormenta, la peor parte se la llevó el municipio de Martín de Yeltes, en pleno Campo Charro de Salamanca. Algunos vecinos tuvieron que ser rescatados por los bomberos y hoy hacían recuento de sus pérdidas. Tras una larga noche, un largo día por delante en Martín de Yeltes. Momento de hacer balance de la inmensidad de daños ocasionados por una tormenta de granizo que ya tiene el calificativo de nunca vista. Y es que yo desde la que llevo viviendo aquí nunca lo había conocido. Había alguna vez saltado agua, pero no como ayer. La peor parte se la llevaban los vecinos de esta calle. El agua entraba en tromba y llegaron incluso a temer por su vida. Estuvimos achicando agua, mi marido, mi hija y yo, hasta que ya nos dimos cuenta que era imposible, que teníamos que salir, que ya nos llegaba hasta el muslo el agua. Otros tuvieron que pedir auxilio de los bomberos, que los rescataron en lancha. En barca, porque eran personas mayores y los tenían subidos en la mesa, a los dos, con oxígeno y con todo, y bueno, ha sido horroroso. Además de lo ocurrido en las casas, infinidad de daños en explotaciones y huertos repartidas por todo el término. Un desastre. Tengo un huerto allí y otro aquí, y esa pared me la ha tirado, me ha ahogado un montón de gallinas, esa pared la reventó el agua. Incluso la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro se vio afectada al llevarse la tromba parte de la plataforma, obligando al corte de la circulación ferroviaria. Son los efectos de la intensa tormenta de este domingo en la provincia de Salamanca. Lluvia y granizo que provocaron varias inundaciones en municipios como Martín de Yeltes, donde fue necesaria la intervención de los bomberos y la Guardia Civil. Mirad los contenedores. La primera llamada al 112 antes de las 5 de la tarde alertaba de una inundación en una nave de almacenamiento de pienso para animales junto al depósito de agua de la localidad, y así hasta una decena de avisos por incidencias relacionadas con la tormenta. El pedrisco acumulado taponó el sistema de recogida de aguas y empezó a causar problemas. Inundaciones en varias calles como esta, establecimientos e incluso en viviendas particulares. La situación hizo necesario rescatar a los inquilinos de una vivienda y así en Zodiac tuvieron que ser evacuados de sus casas. También hubo que avisar a Adif porque la lluvia provocó daños en varias traviesas de la línea de ferrocarril a las afueras del pueblo. Complicada tarde de domingo para otros municipios salmantinos como Boada, Matilla de los Caños o la Fuente de San Esteban, sorprendidos también por la fuerte tormenta. La empresa Tuitec ha paralizado su actividad hasta el miércoles en señal de duelo por el operario fallecido esta mañana en la planta de Cubillos del Sil, en la provincia de León. El hombre se precipitó al vacío desde una altura de unos 2 metros mientras supervisaba las labores de descarga. Manuel Domínguez. Buenas tardes, en día y medio de parada de la producción en la factoría Tevitec desde las 15 horas y 30 minutos de hoy en señal de duelo por el fallecimiento del operario de 63 años que perdía la vida en un accidente laboral a las 9:30 de esta mañana aquí en la fábrica Tevitec en el polígono industrial del Bayo, en el término municipal de Cubillos del Sil, en la comarca del Bierzo. El trabajador se precipitaba al vacío desde el punto donde supervisaba labores de descarga en unos trabajos de mantenimiento. Las causas del accidente se desconocen y en este momento se investigan. Tevitec se ha puesto en manos de la autoridad laboral para el esclarecimiento de los hechos. A pesar de la celeridad en la intervención del personal médico del servicio 112, nada pudieron hacer por su vida. Estamos esperando los resultados de la investigación, por lo que a nosotros nos dicen una cosa, bueno, no previsible, pero no tenemos más información. Están investigando, yo no tengo información puntual al respecto, se está investigando y queremos esperar a lo que la investigación aporte para poder opinar al respecto. Seguimos en el capítulo de sucesos. Un hombre de 81 años acaba de morir a consecuencia de un accidente de tráfico que ha ocurrido en la plaza de San Juan de Valladolid. Al parecer, el hombre salía del garaje para recoger a su mujer con la que se iba a ir al pueblo, pero antes de recogerla, según los testigos, su vehículo se ha acelerado de forma extraña y ha impactado contra otros coches que circulaban y algunos que estaban aparcados. En total, ha golpeado a 4 vehículos. Producto de los golpes, él ha fallecido y 2 ocupantes de los coches golpeados han resultado heridos y trasladados a hospitales para su observación.
Esta mujer, la socialista Gemma San Félix, podría dejar de ser la alcaldesa de Guardo. El PP de esa localidad palentina, junto con Ciudadanos, ha presentado una moción de censura. Los populares ganaron en las urnas, pero necesitaban el apoyo de la formación naranja para seguir al frente del consistorio guardense. En ese momento, el concejal de Ciudadanos optó por la regeneración. Ahora retira su apoyo a la socialista porque asegura que desconoce totalmente el funcionamiento de la administración, lo que le lleva a una nefasta gestión. Nosotros aceptamos las reglas del juego democrático, sabemos que se pueden dar. Lo que nos parece infame es el momento político, es el momento social, no es el momento. Da vergüenza ajena ver a los representantes estar a eso y no a la gente. La confesión de la ministra Irene Montero, reconociendo que la manifestación del 8 de marzo, el Día de la Mujer, había tenido menos asistencia por el coronavirus, ha provocado una batería de reacciones políticas en contra en la oposición. Algunos ya piden su dimisión. Álvaro Lúa, Madrid, una pillada que PP y Ciudadanos y Vox se preguntan si el Gobierno ocultó la gravedad del virus y que Pablo Iglesias resta importancia. Sí, ese vídeo lo hemos conocido hoy, pero hay que recordar que se grabó el día después de las manifestaciones del 8 de marzo y supone nueva munición para los principales partidos de la oposición. Los populares exigen a la ministra Montero que dé explicaciones en el Congreso de los Diputados e incluso exigen a la Fiscalía que la llamen a declarar. Ciudadanos va más allá e incluso plantea a la ministra Montero que de verdad piense si está capacitada o no para ocupar el cargo de ministra. Irene Montero se está preparando para entrar en un programa en directo de la televisión pública vasca y mientras se prepara ocurre esto. Es que se debe la bajada de cifras en la pastilla, creo que en el coronavirus. Es que, o sea, no lo voy a decir porque... Sí. Este material en bruto con fecha 9 de marzo, publicado en exclusiva por el diario ABC, certifica para la oposición que el Gobierno manejaba información sobre la gravedad de la pandemia. El Partido Popular pide que actúe la Fiscalía. La Fiscalía tendrá que llamarla a ella para que sea testigo en la causa o en las causas que se estén instruyendo. Y va más allá, piden la comparecencia de la ministra de Igualdad en el Congreso. Vox asegura que incluirá el vídeo como prueba en la causa penal iniciada contra el Ejecutivo. Por supuesto, es una prueba más de lo que hemos venido sosteniendo desde el inicio de la pandemia. Para el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, la secuencia demuestra que ya existían los días previos miedo al contagio. Yo creo que la señora Montero se comportó con una gran negligencia. A lo mejor debería pensarse que no está capacitada para ocupar el cargo que está ocupando. El vicepresidente Iglesias se muestra muy crítico con los populares. Yo creo que van a hacer todo lo que esté en su mano para que no se hable de la respuesta social a la crisis y que sigamos en una dinámica de escándalo y de incendio permanente. Más crítico aún es el portavoz de Podemos con el medio que ha publicado la secuencia. Echenique acusa a ABC de falta de deontología periodística. Menos sobresaltos tendrá el presidente Pedro Sánchez esta semana para sacar adelante la última prórroga del estado de alarma. Álvaro Lúa, volvemos contigo. Los apoyos los tiene atados y bien atados. Sí, efectivamente, José Luis, parece que los acuerdos alcanzados con Partido Nacionalista Vasco y con Esquerra Republicana, salvo sorpresa, no van a entorpecer el acuerdo firmado hace ya 4 semanas con Ciudadanos. Por lo tanto, el Gobierno va a poder sumar esos 10 diputados para la aprobación del estado de alarma el próximo miércoles, con lo que mañana el Gobierno pedirá en el Consejo de Ministros aquí en Moncloa esa nueva prórroga del estado de alarma. Castilla y León, al igual que País Vasco y Navarra, también quiere gestionar el ingreso mínimo vital. Tenemos el mismo derecho que otras comunidades autónomas. Mismo tratamiento, algo que otras comunidades también le han pedido al presidente del Gobierno. Estamos preparadísimos. Porque tenemos experiencia de gestión. Pero según el ministro de Seguridad Social, cuando ha hecho falta, no todas las comunidades han gestionado igual otras prestaciones similares. No han demostrado en los años que llevan gestionando, muchas de ellas llevan gestionando esta prestación, ser muy eficaces. Ante esa acusación de ineficacia, la Junta ha respondido. Tanto el País Vasco y Navarra tienen un elemento diferencial respecto del resto. No creo que sean más listos que los demás, sencillamente tienen un sistema diferencial de financiación. El Gobierno regional recuerda que ya en 1990 se reguló el ingreso mínimo de inserción y desde 2007 nuestro estatuto reconoce la renta garantizada de ciudadanía que ha llegado a contar con 79 millones de euros de presupuesto. Al PNV esta reacción de varias comunidades no le ha agradado.
Es un tanto, permítame, pero un tanto infantil ese criterio. Por cierto que el PNV será decisivo para la nueva prórroga del estado de alarma. Con su sí y la abstención de Esquerra, saldrá adelante, aunque el gobierno vuelve a buscar a Ciudadanos. En estos momentos se encuentran abiertos todos los canales de interlocución con el gobierno. Su voto final, dice la formación naranja, lo decidirá desde la coherencia. Siguen llegando agradecimientos al trabajo de los sanitarios durante la pandemia, esta vez de la mano de Iberia, Vueling y AENA, que han regalado 1000 vuelos a médicos, enfermeros, celadores o conductores de ambulancia. Su página web se ha colapsado y se han agotado en pocos minutos. Podrán viajar a más de 70 destinos en España y Europa. Se trataba de 100.000 vuelos, no de 1000 vuelos. Además de la pandemia y de sus efectos económicos, el gobierno de Estados Unidos trata de capear los crecientes disturbios contra la violencia racial de la policía. Donald Trump descarga la responsabilidad en los gobernadores cuando se cumple una semana del inicio de las protestas. Donald Trump pide más mano dura a los gobernadores para contener la oleada de protestas. En una videoconferencia ha dicho que la mayoría de ellos son débiles y que deberían estar deteniendo a más gente en las revueltas que desde hace días llegan hasta las mismas puertas de la Casa Blanca. Así limpiaban los operarios los restos de las protestas que ha podido observar el presidente de Estados Unidos desde las ventanas del despacho Oval. No se frena la ira popular contra la violencia racial de la policía tras la muerte el lunes pasado de George Floyd, asfixiado por un agente en Minneapolis. Allí se están produciendo los sucesos más violentos, como el linchamiento al conductor de este camión que intentó romper el bloqueo a una autovía que habían hecho los manifestantes. También en California una mujer ha sido arrollada mientras protestaba. Y en Nueva York eran estos coches patrulla los que arremetían contra la multitud. Una escena que contrastaba con esta de compañeros suyos de rodillas junto a manifestantes sumándose al rechazo a la violencia racial. En Portland las fuerzas de seguridad han empleado gas pimienta para disolver las marchas. Una tarea para la que el gobierno ha desplegado a la Guardia Nacional en 15 estados. Por el momento este levantamiento deja ya 3 muertos, decenas de heridos y más de 4.400 detenidos. Tras muchos anuncios contradictorios, la vuelta a los colegios será en septiembre y de manera presencial. Al menos ese es el objetivo que se ha acordado hoy en una reunión que ha mantenido la ministra de Educación con Fernando Simón. Celaá reflejaba ese deseo en redes sociales. La última palabra corresponderá a las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia. El Gobierno quiere que a mediados de este mes se pongan a trabajar sobre el inicio de curso. Y hemos quedado ya en un calendario de trabajo para antes de mediados, finales de este mes, poder tener ya unas guías que se puedan presentar a las comunidades autónomas para que vayan adaptando sus mecanismos de entrada en septiembre. Hoy, 1 de junio, reabren sus puertas las bibliotecas de Castilla y León. Ya podemos retornar los libros que nos llevamos prestados y ahora nos dejarán coger más y durante más tiempo. Eso sí, la reserva es algo más laboriosa. María Ramos nos explica cómo hay que hacerlo durante esta fase 1. Durante esta fase 1 todavía no vamos a poder recorrer estos pasillos ni hojear libros. Para el préstamo vamos a tener que seguir un protocolo. Hay que solicitar lo que queremos por teléfono o por internet y después venir a recoger el pedido a la biblioteca. Ahora nos vamos a poder llevar hasta 10 libros, el doble que antes, y los vamos a poder tener en casa un máximo de un mes o mes y medio si ampliamos la reserva. También vamos a poder venir a la biblioteca para devolver todo aquello que nos llevamos prestado antes del estado de alarma y tenemos de plazo hasta el 30 de junio. Antes de que abra la puerta ya hay cola de fieles lectores. Después de tantos días de confinamiento, pues por lo menos acoger algo para poder leer en condiciones. No puedo estar sin leer. Voy a devolver los libros de mi hijo. Las devoluciones van directas a estas cajas. De aquí a un depósito donde pasan 14 días de cuarentena. Como el papel es poroso, puede quedar el virus en 3 o 4 días. Con 14 días está clarísimo que llevas un libro en perfectas condiciones. Las salas están vacías. Ahora es el bibliotecario quien busca y prepara nuestro pedido. Ahora mismo tenemos 50 lotes esperando a recoger, pero ya hemos entregado alguno
y los compañeros se están continuamente preparando. En estos 2 meses y medio han prestado 58.000 documentos en la plataforma digital, los mismos que en todo 2018. Todo lo más prestado últimamente es las novelas de Almudena Grandes, de Pérez Reverte, del IBEX. Los de papel de momento seguirán solos, esperando a que volvamos a hojearlos, pero quien quiera leer puede. Las bibliotecas prestan más documentos y por más tiempo. Zamora tenía que volver a celebrar hoy la romería más antigua de España, la fiesta de la Virgen de la Iniesta. Sin embargo, ha tenido que ser suspendida después de 729 años de tradición. Tan solo se ha podido celebrar una misa con estrictas medidas de seguridad y aforo limitado para ver durante unos instantes a la Virgen. Eso sí, a través de las redes sociales se ha podido compartir el folclore de esta fiesta con el deseo que el próximo año se pueda volver a bailar frente al templo. Con ella terminamos, ahora llegan los deportes, hasta mañana. De las olas de California a las aguas tranquilas del Pisuerga, a su paso por Valladolid. Enseguida les contamos la historia de Ángel Curiel, el surfista adaptado que superó una parálisis tetrapléjica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El fútbol profesional entra en la fase 4, la de entrenamiento total, colectivo y precompetitivo, de cara a ese inminente inicio de la Liga. Dentro de 10 días el balón comenzará a rodar de nuevo. Una alegría y son entrenamientos ya reales de cara a la competición. Poder hacer un partidito 11 para 11 y encontrar sensaciones también es bueno. Con ganas de eso, de jugarte cosas en el campo, de tener ese gusanillo a la hora de competir. Por cierto, hace unos instantes hemos conocido que la Ponferradina ha levantado el ERTE a todos sus trabajadores, lo ha hecho esta misma tarde. Y mientras tanto, los futbolistas de nuestros equipos tienen ganas, como decíamos, de que regrese la competición, ya con horarios fijados para las 2 primeras jornadas. El que piensa más allá es el presidente de la Liga, Javier Tebas. El 12 de septiembre, dice, es la fecha marcada para el inicio de la próxima temporada. También baraja opciones para los equipos españoles que lleguen lejos en Champions y en Europa League durante todo el mes de agosto. Hay que ver hasta qué clasificación llegan, esperemos que a la final, ¿no? Y prepararemos pues algún tema especial para ellos, pero para que puedan tener sus jugadores sus correspondientes vacaciones, ¿no? Pero es importante que la competición en general pueda empezar el día 12 de septiembre. Mientras no tengamos gente en los estadios, vamos a estar aplaudiéndoles del minuto 20 con todo grabado en este landing aplausoinfinito.com para que lo oigan los jugadores y también se oiga por televisión en España y en todo el mundo, ¿no? Y mucha atención a eso de no tener gente en los estadios durante esta temporada, porque el presidente de Las Palmas ha asegurado que el estadio de Gran Canaria acogerá aficionados en el regreso de la Liga. Miguel Ángel Ramírez ha afirmado que tomará precauciones, pero que quiere permitir la entrada de sus seguidores para ese partido del 13 de junio frente al Girona. Con 32 años, 33, cuando empecé a caminar por primera vez, entendía la importancia de dar un paso. Te das cuenta de eso, que es lo más importante, lo básico. El resto de las cosas se pueden minimizar. Son importantes, pero no son tan relevantes, ¿no? Lo relevante es estar vivo y para poder hacer cosas. Mientras que estemos vivos tenemos una oportunidad. Estamos encerrados, es para que otras personas tengan la oportunidad de seguir vivos. Es el mensaje muy claro que nos manda el vallisoletano Ángel Luis Curiel, un surfista paralímpico que está pasando el confinamiento en Valladolid después de proclamarse campeón del mundo en California con la selección española. Ahora Curi, como así se le conoce, busca alternativas para no perder la forma. En unos meses buscará reeditar su título de campeón de España de esta especialidad. La crisis del coronavirus ha provocado que nuestro protagonista haya tenido que cambiar estas playas por esta otra, y este tipo de entrenamiento por otro bien distinto.
Ahora son las aguas del río Pisuerga de Valladolid las que acogen cada día a Ángel Luis Curiel, un surfista hemipléjico con ganas de seguir creciendo como deportista. Me meto al río, remo un poquito, veo si puedo hacer algo de apnea, depende cómo esté de claro sucio el agua. Al remar con un brazo y una pierna es más complejo y tengo que tener cuidado por las pozas, las corrientes. Todas las mañanas, nada más levantarme, miro el parque de olas en toda la provincia, porque puedo surfear en cualquier ola de la provincia. Las mejores olas las del Pisuerga, lo tengo muy claro. Entonces me vengo para acá, respiro así como el aire del Pisuerga y ya me meto para el agua. Un accidente fortuito hace 8 años en una playa gallega le cambió la vida, un punto de inflexión que le sirvió para ver el día a día con otro prisma. Nada más salir del hospital, una de mis obsesiones fue hacer las paces con el mar. Estar en el agua o en contacto con el agua es lo que a mí me ha dado la energía como para ir avanzando cada vez más, ¿no? Ya tengo un cierto gran mono, por decirlo algo, del mar, entonces bueno, si no lo tengo, pues sustituyo por mi ciudad lo que hay y a disfrutar lo que se puede. Positivismo a pesar del confinamiento. He aprovechado para seguir entrenando físico, he aprovechado para estudiar un poquito más el mar. Cierto es que si esto mismo hubiera pasado con un balcón mirando el mar de fondo, también me hubiera conformado, ¿eh? Es el surfero del Pisuerga, un ejemplo para el deporte y también para la vida. Más cosas, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Guidicelli, ha confirmado esta misma tarde que el torneo de Roland Garros se disputará finalmente en septiembre, tras haber sido aplazado, recuerden, por la crisis del coronavirus. Si es posible, dice, lo va a hacer con público. Eso sí, lo que parece claro es que el aforo será limitado. En mayo Guidicelli lo adelantó y hoy lo ha hecho oficial. Nos vamos, más deporte mañana a eso de las 3 de la tarde. Nosotros regresamos como siempre a las 9. Feliz noche y hasta mañana.